Sí, ya tenemos la sucesora de la Action 3, con pocos pero potentes cambios que vamos a comparar frente a su predecesora y, cómo no, frente a la GoPro 11. Y en esta ocasión, y debido a las grandes similitudes, voy a cambiar un poco el vídeo y vamos a poner un sistema de puntos, con 2 puntos para la mejor y 1 punto para la que quede segunda. ¡Comenzamos! Uno de los apartados que parece que últimamente se habían olvidado en las cámaras hasta la llegada de la nueva Insta360 Go 3, que te dejo por aquí arriba la review, tenemos dos modelos exactamente iguales, la Action 4 y la Action 3, con 70 x 44 x 31 milímetros y un peso en ambos modelos de 145 gramos con la batería incluida. Por su parte, la GoPro, más grande y más pesada, con 71 x 33 x 50 milímetros y un peso de 154 gramos, que aunque no sea una gran diferencia, sigue siendo más gruesa y un poco más pesada. Por tanto, en este primer apartado, 2 puntos para las DJI y 1 punto para GoPro. ¿Y el peso más elevado? Puede deberse a la integración de las pantallas. Por un lado tenemos la GoPro 11 con dos pantallas, una trasera de 2,27 pulgadas táctil y una pantalla frontal de 1,4 pulgadas no táctil. Prácticas y útiles, pero que no han evolucionado nada desde el modelo Giro 9, hace 3 años. Y para mí, las DJI son claras ganadoras en este apartado, con dos pantallas táctiles, una trasera de 2,25 pulgadas, en formato más panorámico que la GoPro, y otra pantalla frontal táctil de 1,4 pulgadas completamente funcional, y que te permite ajustar de todo en estas cámaras e incluso previsualizar los vídeos que capturas, de lo más importante en esta comparativa y que vamos a ver un poco más adelante. Por tanto, de nuevo, en este apartado, 2 puntos para las DJI y 1 punto para GoPro. Y muy unido a los puntos anteriores, creo que una buena cámara de acción tiene que ser capaz de resistir mucho, impactos, vibraciones y, como no, meterse bajo el agua. Un aspecto difícil de medir si no fuera por las muchas pruebas que he hecho durante todos estos años y que sin duda resulta difícil hablar de una clara ganadora en esta gama. En mi opinión, las DJI han probado ser cámaras muy resistentes, tanto o igual que la GoPro. Además cuentan con la posibilidad de cambiar también el protector de lente, así como añadirle un filtro exactamente igual que GoPro. ¿Y los materiales con los que están fabricados? Plásticos de gran calidad, y en cuanto a la resistencia al agua lo vemos en el siguiente apartado, pero aquí le voy a dar 2 puntos a las 3 cámaras por su buena resistencia. Y como decía, pese a que las 3 cámaras me parecen muy resistentes, creo que tenemos diferencias claras, sobre todo a la hora de usarlas sin carcasas, para sumergirla. Por un lado, la GoPro 11 capaz de sumergirse hasta los 10 metros, lo cual lleva haciendo desde el modelo Giro 5 y no han evolucionado a nada. Y por su parte, la Action 3 mejoró mucho esos datos, pudiendo sumergirla hasta los 16 metros sin carcasa. Nada mal. Pero es que ahora llega la Action 4 y te permite meterla hasta 18 metros de profundidad. Perfecto para sumergirte con el título de buceo Open Waters. Por tanto aquí, 2 puntos para la Action 4 y 1 punto para la Action 3. Otro punto clave en cualquier cámara deportiva es el sistema de anclaje y sujeción que tenga, lo que nos permite cambiar fácilmente de posición y ángulo. La GoPro monta su tradicional sistema de patas plegables que, si bien es muy robusto, es muy lento a la hora de cambiar accesorios y anclajes, como lo vimos en la comparativa frente a la Insta360 Go 3 que te dejo aquí arriba. Mientras que por su parte, las DJI, tanto la 4 como la 3, montan un sistema magnético muy potente que viene heredado de la Action 2 y que te permite anclar y desanclar la cámara en apenas 3-4 segundos y seguir grabando rápidamente. Además, gracias a la carcasa incluida en la caja de estas cámaras, puedes montar la cámara en formato vertical y horizontal rápidamente, mientras que la GoPro tenemos que comprar un accesorio aparte, como te conté en el vídeo de los mejores accesorios de GoPro, que si no lo has visto está aquí arriba. Por tanto, en este apartado también 2 puntos para las DJI porque son iguales y 1 punto para la GoPro. Y entramos quizás en los apartados que más os gustan, la calidad de vídeo.
Si hablamos de resolución, tenemos grandes diferencias entre las cámaras, ya que por ejemplo la GoPro 11 permite capturar vídeo hasta 5,3K, mientras que la Action 4 y 3 se quedan en 4K. Pero si lo que nos interesa es la calidad de imagen, aquí vemos detalles. Como os conté en la review de la DJI Osmo Action 4, que os dejo por aquí arriba, contamos con un nuevo sensor más grande, CMOS de 1/1,3 pulgadas ultra luminoso, más grande que el de su predecesora, que es de 1/1,7 pulgadas, y que el de la GoPro 11, que es de 1/1,9 pulgadas. Y parece que los resultados se nota, pero especialmente se nota cuando la luz baja y nos encontramos que este sensor hace un gran trabajo superando a los dos modelos, ¿no te parece? Si ampliamos esas imágenes un 300%, podemos ver esas diferencias en la cantidad de detalles recogidos por cada cámara, donde la GoPro y la DJI Action 3 se quedan un escalón por debajo frente a este nuevo sensor de la Action 4, que consigue recoger un poco más de detalle tanto de día, pero sobre todo de noche. ¿No crees? ¿A ti qué te parece? Dímelo ahora mismo en los comentarios y ya que estás por ahí abajo, suscríbete al canal. Por tanto, aquí 2 puntos para la Action 4 y 1 punto para la GoPro. Pero claro, la Action 4 no solo ha mejorado en cuanto a la calidad de imagen, sino en cuanto a rango dinámico. Es decir, en situaciones en las que hay zonas muy claras y muy oscuras en una misma imagen. La diferencia con la Action 3 se deja notar en específicas situaciones gracias a este sensor más grande que tiene la Action 4, especialmente en las transiciones entre oscuro y brillante. Pero la verdad me cuesta decidir cuál hace mejor trabajo entre la GoPro 11 y la Action 3, ¿no te parece? Quizás la Action 4 tiene un poco más de detalle en las áreas oscuras que la GoPro 11 gracias a ese sensor, y por tanto se van a llevar 2 puntos y 1 punto respectivamente. Otro aspecto clave y en el que las marcas siguen trabajando muchísimo es el de las lentes digitales o los campos de visión. Cuanto más ancho sea el campo de visión, mayor sensación de inmersión nos da, aunque va a tener mayor deformación de imagen. Como ya os comenté en la comparativa de la Action 3 frente a la GoPro 11 que os dejo aquí arriba, en la Action 3 y 4 contamos con el campo de visión ultra amplio de 155 grados, exactamente igual en las dos, pero que si lo comparamos con la GoPro 11 en modo Hyperview hay una ligera diferencia, pero sobre todo mucha más deformación en la imagen, ¿no te parece? Personalmente no utilizo mucho el Hyperview de la GoPro y suelo usar más el Superview, que deforma mucho menos la imagen, aunque se queda un poco más estrecho. Por tanto, de nuevo, las DJI se llevan los 2 puntos y GoPro 1 punto. Todos sabemos a estas alturas que este tipo de cámaras no están pensadas especialmente para grabar cuando la luz baja o incluso de noche, y aquí es donde DJI ha querido dar un paso más. Si comparamos los tres modelos frente a frente, tanto grabando directamente vlog en una zona con luz cambiante, como grabando en una zona a plena oscuridad, podemos ver diferencias claras, donde la Action 4 está un paso por encima, seguida de la Action 3 y la GoPro 11 de nuevo se queda un pelín por debajo sin llegar a esa luz que consiguen las otras dos. Así que se van a llevar 2 puntos la Action 4 y 1 punto la Action 3. Sin duda la estabilización es el punto más importante de toda la comparativa y en el que GoPro siempre parecía estar un paso por delante, pero la competencia le ha pillado. Muy buenos resultados tanto caminando, montando en bici o haciendo movimientos laterales. Consigues prácticamente los mismos resultados, aunque para mí las tres cámaras se merecen los 2 puntos por su buena estabilización. Unos apartados que son complicados de medir, ya que la autonomía real se mide apagando y encendiendo la cámara y grabando muchos clips, pero si hacemos una prueba de estrés a 4K 30 frames por segundo, vemos cuál de las cámaras aguanta más tiempo. Las Action 3 y 4 cuentan con esa batería que os he mencionado antes, mientras que la GoPro monta una batería Enduro de 1720. Y donde vamos a ver que si las ponemos a grabar, la primera en apagarse es la Action 3 por calor a los 2 minutos 32 segundos, y es que la temperatura de la habitación es muy elevada con los focos y el ordenador. La segunda en apagarse es la Action 4 por calor también a los 12 minutos y 32 segundos.
Y la última en apagarse, curiosamente, ha sido la GoPro, a los 22 minutos y 3 segundos, con la cámara prácticamente hirviendo. De nuevo, en la habitación hacía mucho calor por la temperatura exterior. Por tanto, aquí, sorprendentemente, los 2 puntos van a ser para la GoPro 11 y 1 punto para la Action 4. Aunque me gustaría repetir la prueba con mucha menos temperatura ambiente. Y como sabréis, no es una prueba real, ya que estas cámaras están pensadas para estar en el exterior y recibir corrientes de aire que las refresquen. Tener una buena cámara lenta es muy importante para crear las tomas más espectaculares, y aquí tenemos diferencias. 4K 120 frames por segundo como máximo en las DJI Action 3 y 4, así como en GoPro 11, mientras que podremos subir hasta los 240 frames por segundo a 1080 en las DJI y hasta 2,7K en GoPro, lo que nos permite mayor resolución en una altísima tasa de frames y que quedan imágenes espectaculares. Por lo tanto, aquí GoPro se lleva 2 puntos y 1 punto para la Action 4 y la 3. Si quieres escuchar y saber cuál de las 3 cámaras graba mejor calidad de audio, presta atención a estas pruebas que he hecho. Giro 11, DJI Action 3 y DJI Action 4. Estoy grabando simplemente con la distancia de mi brazo más o menos. Campo de visión ultra amplio en las Osmo Action y Super View en la GoPro Giro 11, y además aprovecho esta prueba para ver qué tal. Vale, pues nada, aquí estoy probando ahora mismo con este cascada de fondo a 4K frames por segundo, tanto con la GoPro Giro 11 como con la DJI Action 4 y la DJI Osmo Action 3. Tengo muchísimo ruido de fondo con la pequeña cascada esta que veis. Y ahora estamos en una zona con unos focos tremendos que iluminan esta cancha que tenemos por aquí. Quiero ver qué tal, cuál corrige mejor entre zonas de mucha luz y zonas con menos luz cuando vemos que ya es de noche totalmente. ¿Qué os parece y cómo se ve? Y aquí tenemos... Son muy difíciles de puntuar, lo sé, pero creo que GoPro nos ofrece un ligero punto por encima, así que se lleva 2 puntos y 1 punto para las 2 DJI. Y como no, vamos a ver los precios. Tenemos la Giro 11 sin suscripción a GoPro por un precio de 449,99, aunque últimamente ha tenido varias ofertas buenas que te he dejado en el canal de Telegram, así que no olvides unirte, te dejo el link en la descripción. La DJI Action 3, que de momento no ha bajado de precio y se mantiene en los 359 el pack estándar y 459 el pack Adventure. Y por último, como no, la más nueva, la Action 4, con un precio que va desde los 429 el pack estándar hasta los 529 el pack Adventure Combo. Así que en este apartado le voy a dar 2 puntos a la Action 3 y 1 a la Action 4. Recuerda que tienes todos los enlaces en la descripción del vídeo por si le quieres echar un vistazo. Como hemos ido viendo, parece que la cámara DJI Osmo Action 4 se posiciona como ganadora, pero seguida muy de cerca de su modelo predecesor, y es que gracias a su buen funcionamiento, resistencia, calidad de imagen y también buen precio, para mí la Action 3 es una excelente compra para todos los usuarios. Si quieres subir un paso más, la Action 4 te ofrece mejores resultados que la GoPro 11 y encima algo más económica en su pack estándar, eso sí. Parece que DJI se ha adelantado a GoPro este año, así que tendremos que esperar a ver qué nos trae GoPro para decidir la ganadora de este 2023, que te contaré en el canal, por supuesto. Así que suscríbete y echa un vistazo a estos 2 vídeos de DJI y GoPro que te dejo por aquí.